Muy buenas a todos, bendiciones, Iglesia Catedral de Restauración Familiar, queridos amigos, y todas aquellas personas que de una u otra forma estarán escuchando y viendo esta grabación. Quiero bendecirles en el día de hoy, declarar para ustedes que el Dios Todopoderoso continúe prosperando sus vidas, bendiciendo sus corazones y que permita que cada uno de ustedes pueda alcanzar vida, salud, bendiciones y prosperidad. Amanecí con una palabra en mi corazón que ha estado haciendo eco y es la expresión: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando recibo esa palabra en mi espíritu, voy a la Biblia porque sé indiscutiblemente que está ahí en la palabra de Dios. Y comienzo a buscar la escritura y me encuentro en la carta a los Romanos. Quiero que usted pueda buscarla conmigo en su Biblia y corroborar esta escritura. Quiero que atesore esta palabra que voy a compartirles hoy, que pueda establecerla en su corazón, creerla, vivirla. Romanos capítulo número 8. A partir del versículo 1 en adelante, no vamos a leer todo el pasaje, solo los primeros versículos. Allí encuentra un título de esta carta o de este pasaje bíblico de Romanos capítulo 8, el título Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y dice a partir del versículo número 1, leo a favor de cada uno de ustedes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dejemos hasta allí. Una linda carta, una linda escritura, una palabra profunda. De hecho, quiero comunicarles que una de las cartas que el apóstol Pablo escribió con mayor profundidad es la carta a los romanos. Es una carta muy profunda, muy completa. La escribe el apóstol Pablo, por supuesto. Algunos dicen que la escribe desde Corinto, por allá en su tercer viaje misionero, ya terminando su tercer viaje misionero. Escribe esta poderosa carta para enseñarle a los hermanos que se encontraban en Roma unas verdades trascendentales muy importantes. Bueno, no tengo la intención de hablarles sobre toda la carta a los romanos, pero hago esto para llevarlos al contexto, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Y una de las cosas en las cuales contempla la carta a los romanos, textos principales, es el apóstol Pablo queriéndole enseñar a la iglesia en Roma que la salvación no es por obras, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y que no hemos sido justificados por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es como uno de los textos más centrales y de lo que Pablo anhela enseñarle realmente a la iglesia. Que la salvación es por gracia, por la fe y la justificación por Cristo Jesús a favor de nuestras vidas. Y llego a esta parte de la carta, al capítulo número 8, donde registra unas verdades muy importantes. Vamos a mirarlas muy detenidamente y vamos a tratar de aplicar esta palabra a nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay que entender qué implica estar en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que realmente el texto está diciendo para nosotros? Quiero mirar algo del título. El título de esta palabra, aquí en la versión Reina Valera. No sé si de pronto usted está usando otra versión o va a usar otra versión, pero aquí quiero tomar algo que me llamó la atención. Yo soy muy minucioso en la escritura, muy detallista. Me detengo en los verbos, en las frases, en cada detalle. Considero que Dios quiere hablarnos algo importante. Y lo primero que veo en el título de esta palabra es que dice viviendo
en el Espíritu. Viviendo. No dice que vivió, no dice que va a vivir en el futuro, sino que el verbo está en gerundio. Cuando el verbo está en gerundio es un presente continuo. Presente continuo. Dice viviendo. El endo hace que el verbo entre en gerundio. Un presente continuo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Sencillo. Hago énfasis en este título porque a veces nosotros nos gusta vivir de las glorias pasadas, de lo que vivimos anteriormente, años atrás. Alguien me dice: pastor, si usted me hubiese conocido 5 años atrás, 10 años atrás, 15 o 20 años atrás, usted hubiese conocido un hombre, una mujer del Espíritu, una mujer de oración, de búsqueda en la presencia del Señor, de entrega, usada por el Señor. Y eso no es lo trascendental, porque yo te pregunto hoy y te confronto: no me hables de tu pasado, háblame de lo que está ocurriendo hoy en tu vida espiritual con Dios. Ya que el título dice viviendo continuamente, no me hables de tus glorias pasadas, no me hables de cómo Dios te usaba en la antigüedad, porque hay gente que un día tuvieron fuego, pero hoy solo hay cenizas. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que un día tuvo fuego, pero hoy solamente hay cenizas. Así que háblame de lo que está ocurriendo hoy contigo, con esa intimidad con el Señor. No te detengas en las glorias pasadas. Dios siempre tiene cosas nuevas y mayores. Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero necesita de cada uno de nosotros que vivamos continuamente una vida de relación, de comunión, de entrega delante de nuestro Dios. Hay gente que ya dejó de orar hace mucho tiempo, dejó de practicar prácticas en la palabra del Señor, válgase la redundancia, como el ayuno, las vigilias, el adorar, el honrar al Señor. Dejó de hacer muchas cosas. Y solamente lo que quedó en ellos es la historia de cómo Dios los usaba en el pasado. No, háblame de lo que ocurre hoy contigo en el Señor. Por eso es que la Escritura también nos habla acerca de avivar el don que hay en ti, que fue dado por la imposición de manos de los ministros. Del don que hay en ti, háblame si está avivado o no. La Escritura también habla acerca de volver al primer amor. Esa vida ferviente en el Espíritu que usted tenía. Hábleme de eso hoy, en este tiempo. Por eso esta Escritura a mí me llamó la atención. Y obviamente esta Escritura nos habla a todos.
Habla mi vida, habla tu vida, habla aquel que me va a escuchar en algún momento y nos confronta, nos consuela, nos edifica y está hablando a nuestras vidas. Dice el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, obviamente, viene en contraste de lo que se estaba hablando en el capítulo número 7 acerca de el pecado que mora en mí. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de esa escritura para llevarlo al contexto, pero luego llega al capítulo número 8 y dice: aunque ese pecado que mora en ti por causa de una naturaleza caída, quiero que conozcas esta verdad también. Aunque hay una naturaleza caída, pecaminosa, también hay una verdad que Jesús dejó claro cuando Él muere en la cruz del Calvario y cuando Él destruye la muerte, el pecado en su propia vida, cuando Él resucita y entrega una vida nueva a cada seguidor de Él, a cada persona que decide aceptarlo, recibirlo como su único y exclusivo Salvador, y que permite que su espíritu nazca de nuevo y que se entrone la vida de Dios en él y comience a vivir una vida nueva. Por eso yo tomo esta escritura y digo que no hay condenación ninguna. La palabra ninguna es sin excepción. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, señores, aquí está el meollo del texto. Para los que están en Cristo Jesús. Usted tiene que preguntarme, pastor, ¿qué implica estar en Cristo Jesús? Porque para que el texto tenga aplicación para su vida y traiga el beneficio a su vida, primero debemos estar en Cristo Jesús, pero hay unas evidencias que debe haber en nuestra vida de estar en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo, pero Cristo debe estar en nosotros. Hay una escritura que es como paralela a este texto que está en 2 de Corintios 5:17. Dice textual: de modo que si alguno está en Cristo, mire la terminología, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está la efectividad. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No habla de perfección, no habla de ser santo, habla de una nueva vida en Cristo Jesús, aún sabiendo que estamos muchas veces sujetos a ciertas tendencias de nuestra carne y que necesitamos hacerlas morir, pero cuando entronamos la vida de Dios en nosotros. Si alguien dice que está en Cristo, debe ser nueva criatura.
nueva persona. Las cosas viejas, hablo de malos hábitos, de pecados, de situaciones en las cuales usted y yo anduvimos en otros tiempos y que hoy, como estamos en el Señor, ya han debido de haber pasado esas situaciones de la vida vieja. ¿Ok? Y que usted hoy pueda decir: pastor, quiero decirle que estoy experimentando una nueva vida. Que ya no soy un borracho como era antes. Ya no soy un maldiciente. Ya no soy un mentiroso. He cambiado. Ya no tengo esos malos hábitos. Ya no estoy en esas adicciones, en esas situaciones en las cuales me encontraba en mi vida pasada. Ya he experimentado un cambio, una nueva vida. Y estamos cada día en ese proceso de renovación en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Eso implica estar en Cristo. Estar en Cristo implica que ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el lugar de nosotros. Usted y yo merecíamos la condenación. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Cristo paga por nosotros. Él va al madero, Él recibe la condenación, Él muere ahí en la cruz, pero luego Él resucita, venciendo por encima del pecado, de la muerte y de toda situación negativa, y nos entrega a nosotros una vida nueva. Y cuando usted decide vivir la vida de Dios, entonces no existe ninguna condenación para usted. No estás condenado al pecado, no estás condenado a la muerte, no estás condenado a la enfermedad, no estás condenado a nada, a la pobreza, no. No puedes conformarte a vivir en un estado de pobreza, de enfermedad, de pecado, que lo que la Escritura está diciendo que es vivir bajo condenación. Estamos en una vida nueva. Por supuesto, vamos en momentos a enfrentar situaciones, porque estamos en esta tierra, porque todavía estamos en esta tierra. Pero el hecho que tengamos que enfrentar situaciones de enfermedades, de escasez, de un sinfín de cosas, no está diciendo que estás condenado a esa situación y que son solamente situaciones transitorias por las cuales pasaste, pero en ti hay una vida de triunfo, hay una vida de victoria, y que tú y yo necesitamos creerla, recibirla y vivir. Oído, y vivir conforme a esa vida que el Señor nos está dando. Así que no aceptes ninguna condenación en ti. Tú dices: pastor, parece que estuviera condenado a vivir en la pobreza. Parece que estuviera condenado a vivir en la miseria, en la enfermedad. No. Recuerda que cuando Cristo muere, Él lleva todo eso sobre Él. No solamente llevó el pecado, dice la Biblia, sino que se hizo pecado por causa de nosotros, para condenar al pecado y a la muerte en la cruz, y luego, triunfante sobre toda esa situación, entregarnos vida y vida en abundancia. Entonces, en primera instancia, no hay condenación para ti, pero hay un requisito: que debemos estar en Cristo.
y Cristo en nosotros, y que debemos comenzar a vivir la vida de Dios en nosotros, que se refleja a través de un cambio, de una transformación, de una vida nueva. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señores, usted tiene que preguntarme, ¿qué es andar conforme a la carne? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Y aquí hay un contraste de dos vidas. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Conforme. Diga conmigo, conforme. La expresión conforme es de la misma forma de conforme. Conforma. Conforma. De la misma forma de. Los que se hacen iguales a ese mismo molde, a esa misma vida. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Bueno, el mismo apóstol en la carta a los Gálatas escribe las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dijo el apóstol Pablo, que los que practican, óigame, practican estas cosas, no heredan, no entran al reino de los cielos. Entonces, si usted está practicando, si usted está deleitándose en esas obras de la carne, en esa vida de pecado, todavía usted anda conforme a la carne. Eso es andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne es andar conforme al sistema pecaminoso, a esa vieja naturaleza de pecado y de maldad. El que practica, por eso la escritura es clara y dice el que practica. Practicar es hacerlo continuamente con un deleite. Hay una gran diferencia entre el que juega fútbol ocasionalmente y aquel que lo practica. Le hago este contraste para darme a entender. Aquel que juega fútbol ocasionalmente no tiene mucha destreza, no tiene mucho estado físico, porque es ocasionalmente que practica. Un mes, pueden durar un año, puede durar 5 semanas, en fin, en ocasiones él juega. Pero aquel que practica el fútbol es todos los días, constantemente, y se deleita en eso. Ese es un contraste, no un ejemplo. No quiero decirle que practicar fútbol sea pecado. No, es un ejemplo para decirle que aquel que practica el pecado es aquel que se deleita y que continuamente está ejercitándose en ese pecado, que aquel que ocasionalmente, por X o Y circunstancia, resbaló. ¿Ok? Aquel que por alguna circunstancia de la vida se descuidó, resbaló, pero hasta ahí. Llegó, se arrepintió, le pidió perdón al Señor, sintió en su corazón la tristeza y dijo: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y sigue adelante. Él no está practicando el pecado. Obviamente,
¿Qué se manifestó? Una debilidad de nosotros como seres humanos, como carne que todavía somos. Se manifestó eso. Pero no está diciendo que él está practicando el pecado. Pero aquellos que lo están practicando son aquellos que saben que esa situación es pecado y que continuamente y todos los días se deleitan en la mentira, en el engaño, en las situaciones de inmoralidad, de corrupción que están allí, que les gusta, que se están deleitando en eso. De eso es que está hablando el apóstol Pablo en esa carta. Aquellos que practican el pecado no heredan el reino de Dios. Y los que andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne es eso, deleitándose en una vida pecaminosa. Ni siquiera sienten tristeza, sino que tienen ya su corazón ahí compungido, su corazón duro, es la expresión que andaba buscando. Su corazón duro, ya amoldado a esa situación de pecado. Y dice la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Y con esto quiero terminar por causa del tiempo. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es lo que la Escritura también habla acerca del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, vivir una vida en el Espíritu es vivir conforme al fruto del Espíritu Santo. Dejarse dominar por el fruto del Espíritu Santo. Dar frutos dignos de arrepentimiento. No una vida de perfección. Yo no le estoy hablando de una vida de perfección, porque nadie alcanzará una vida de perfección mientras estemos en esta tierra, sujeto todavía a situaciones que ocurren aquí. Pero sí podemos vivir una vida en el Espíritu. Ahora, yo quiero enseñarles y quitarles un mal concepto. Oiga bien, un mal concepto que ha tenido la iglesia cristiana desde años con respecto a qué es vivir en el Espíritu. La gente cree que vivir en el Espíritu es hablar en lenguas angelicales. No. La gente cree que vivir en el Espíritu es tener un don y que el don se manifiesta, llámese de sanidad, profético, de fe, de sabiduría, en fin, cualquiera que sea el don. No. Yo he visto gente que tienen dones espirituales y viven una vida que no agrada a Dios. Pastor, pero ¿por qué Dios los usa entonces? Porque Dios está respaldando el don, porque Dios está respaldando la palabra, pero no está agradado con la vida que está haciendo ese hombre o esa mujer. Eso es lo que usted tiene que comprender. Por eso usted no puede dejarse engañar de aquel pastor. Dios está usando a fulano de tal, ora por los enfermos y se sanan, profetiza, habla en lengua, hace cuanta cosa hay. No. Eso que no te llame la atención, porque los dones y el movimiento de los dones, que es importante para la edificación del cuerpo de Cristo, no indica tampoco que ese hombre o esa mujer está viviendo una vida de santidad y obediencia, porque no son los dones, es el fruto. Quien identifica es el fruto, no son los dones. Quien identifica una verdadera vida en el Espíritu es el fruto del Espíritu Santo, no son los dones. Los dones son para equipar el ministerio, para hacerte efectivo para la edificación del cuerpo de Cristo. He visto gente con diferentes dones viviendo una vida inmoral.
Y cuando predican, vienen almas y se convierten. Y cuando oran por los enfermos se sanan. Pero ellos viven una vida inmoral. ¿Y qué sucede ahí? Entonces Dios está escondiéndoles el pecado. No, Dios está respaldando su palabra. Dios está respaldando el don, porque los dones son irrevocables, pero no está respaldando a la persona, ni está agradado con la persona. Y si esa persona se llega a morir en ese estado de pecado, en ese estado de hipocresía, viviendo una vida inmoral, escondida, así aparentemente mostrándose como cristiano, pero viviendo una vida de corrupción, de inmoralidad, tratando de engañar a la gente, pero se está engañando él mismo, ese hombre o esa mujer se llega a morir y no va para la gloria de Dios. Va para el infierno, para el lugar de condenación. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y hay mucha gente engañada en eso, que cree que vivir una vida en el Espíritu es andar brincando. Que vivir una vida en el Espíritu es andar armando algarabía. Que vivir una vida en el Espíritu es estar en activismo. Hay gente que es muy activa, pero están muertos espiritualmente hablando. Porque el activismo, el estar haciendo actividades para allá y para acá, no indica una vida del Espíritu. ¿Ok? Entonces, allí necesitamos centrarnos en una palabra seria, no en una palabra que mueva emociones, sino una palabra seria, una palabra consciente, que usted y yo seamos conscientes realmente en lo que estamos predicando, en lo que estamos hablando, en lo que estamos viviendo. Nadie engaña a Dios y no pretendas engañar a otro cuando tú mismo estás viviendo una vida carnal, movida por las obras de la carne, haciéndole creer a la gente que estás viviendo una vida espiritual. El activismo no indica una vida espiritual. El que tengas un don y un ministerio no indica que eres un espiritual y vives una vida espiritual. Te vamos a conocer y me van a conocer por el fruto del Espíritu Santo, por un cambio de vida, que realmente la vida de Dios esté en mí y eso se manifiesta. Obviamente, por consiguiente, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros, las señales serán manifestadas. Serán vistas por causa de la vida de Dios en ti. Pero lo que realmente te identifica es una vida en el Espíritu que no tiene nada que ver con emocionalismo, sino con una vida aterrizada en el Señor, pie firme, con la mirada puesta en lo eterno, con un corazón quebrantado delante de Dios, viviendo una vida de rendición, de obediencia, de santidad y de temor al Señor. Esa es una vida en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu, no guiado por tus emociones. Guiado por el Espíritu Santo. No guiado por lo que me dijo el profeta X o lo que me dijo el profeta Y. Guiado por el Espíritu, por su palabra. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra. Porque la palabra es la profecía más segura que hay. Ahora, yo creo en los profetas, claro. Dios me ha usado a mí con palabras proféticas. Y creo en los profetas del Señor. Y me muevo en el Espíritu. Y tengo dones espirituales. Y hablo en lenguas también. Pero en el transcurso de la vida cristiana he sido enseñado por la palabra de Dios que nada de eso habla de una vida espiritual, sino que necesitamos realmente una verdadera conversión, un nuevo nacimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento y dejar que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe y la vida de Dios que esté en nosotros. Iglesia, les bendigo. Amigos, un abrazo. Gracias
por recibir esta palabra. Apréciala, compártela y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Le habló el pastor Fabio Mejía de la Iglesia Catedral de Restauración Familiar. Mil bendiciones para todos. Chao.